mañana, 53 minutos. Seguimos con reacciones frente a este hecho, que es la primera vez donde la Corte Suprema de Justicia pues toma la decisión como situación preventiva de solicitar o no bien imponer la medida de aseguramiento de detención preventiva a un expresidente de la República, en este caso al señor Álvaro Uribe Vélez, quien está siendo investigado por presunto determinador de los delitos de soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal. Ya las reacciones, si escuchábamos al exgobernador José Alirio Barrera hablar del inconformismo por la decisión de la Corte, la situación del partido frente a este hecho, la invitación que está haciendo en este momento también el Partido Centro Democrático, y queríamos conocer a fondo qué es lo que implica este proceso, qué fue lo que pasó, a quién tenemos en este momento para que nos ayude con este tema. Está con nosotros en línea telefónica el ex senador Alfredo Rangel, también una de las figuras más visibles del Partido Centro Democrático a nivel nacional. Doctor Alfredo Rangel, muy buenos días, bienvenido al departamento de Casanare. Muy buenos días, es un gran placer estar con ustedes, un saludo afectuoso a la mesa de trabajo y a todos los casanareños que nos escuchan. Doctor Rangel, ha emitido un comunicado la colectividad del Centro Democrático en la que obviamente respaldan a su líder natural y fundador del partido, pero también en la que se propone la convocatoria a una constituyente. ¿Cree usted que esa es la solución a los problemas que han estado vivenciando de tema estructural en el gobierno? Pues en primer lugar, esta decisión de la Corte Suprema pues es un bofetón a la inmensa mayoría de los colombianos que cree en la honorabilidad y en la rectitud del presidente Álvaro Uribe y que valoran de una manera grande su legado, todo lo que el presidente Uribe le ha aportado al país, que lo sacó prácticamente del fondo del abismo en unos momentos aciagos de la República, donde muchos, incluso analistas internacionales, consideraban que este era un país no viable. Álvaro Uribe rescató a Colombia, le devolvió la esperanza, le devolvió la seguridad, y por eso tendrá una gratitud eterna de parte del pueblo colombiano. La Corte Suprema ha tomado una decisión absolutamente arbitraria, no era necesaria. El presidente Uribe se le ha restringido su libertad para que no se pueda defender en libertad. Esa decisión solamente se toma según la ley cuando la persona que está sujeta de una investigación pues puede eludir la justicia, se puede volar del país o algo por el estilo, que no es el caso de ninguna manera del presidente Álvaro Uribe. Él ha concurrido a todos los llamados de la justicia. Desde hace más de 10 años se está concurriendo no solamente en este caso, sino a decenas de casos que le han montado falsos casos judiciales sus adversarios, sus enemigos políticos. No ha dejado concurrir en ningún momento con sus abogados a todas las situaciones de la justicia. Así que esto no tiene ningún motivo, ninguna razón de ser, aparte de humillar al presidente Álvaro Uribe, cosa que evidentemente pues lo han conseguido. Como ustedes dicen, es la primera vez que un presidente o expresidente de la República es objeto de una medida de este tipo. La decisión de la Corte en este sentido pues es absolutamente arbitraria y tiene, a no dudarlo, una connotación de carácter político, porque jurídicamente pues no tiene ningún sustento. Sí. Hay que decir, sí, claro, que esto está en las fases iniciales. El presidente no ha sido condenado, está en una fase de indagatoria, de investigación, ni siquiera ha sido acusado en este proceso judicial. Lo que sigue es precisamente eso, una investigación donde las partes tendrán que poner sobre la mesa todas sus pruebas, y en ese momento la Corte decidirá si acusa o no acusa al presidente Uribe de los delitos que se le están imputando. Si no lo acusa, pues ahí se acaba el juicio y el presidente recupera su libertad. Si lo acusan, pues entonces se abre una etapa muy larga de un juicio en el que
la Corte pues tendrá que o ratificar esa decisión de privación de la libertad o liberarlo para que él se pueda defender en libertad. Así que estamos en las etapas iniciales. Obviamente esto conmociona al país, nunca había sucedido y es una medida totalmente arbitraria que tiene sin duda alguna una connotación política. Permítame, dentro del comunicado que emitió la Corte Suprema de Justicia, pues ellos apelan al artículo 309 del Código de Procedimiento Penal, abrimos comillas, donde dice: se entenderá que la imposición de la medida de aseguramiento es indispensable para, en este caso en concreto, donde ellos dicen o presumen que el señor Álvaro Uribe puede obstruir la justicia, dicen: la obstrucción de justicia cuando existan motivos graves y fundados que permitan inferir que el imputado podrá destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar elementos de pruebas, o se considere que inducirá a coimputados, testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, o cuando impida o dificulte la realización de las diligencias o la labor de los funcionarios y demás intervinientes en la actuación. Pues dan a entender que el expresidente Álvaro Uribe Vélez tiene esta conducta. Exactamente, sí. Eso es lo que es parte, digamos, de la sustancia del juicio. Si el presidente Uribe ha estado realizando compra de testigos, eso obviamente es un delito. Hay que señalar, sí, que la contraparte, la acusación, se ha basado en testimonios de ampones, de personas que han sido condenadas, que han sido además falsos testigos en otros casos, que quieren buscar beneficios judiciales a toda costa. Sus acusaciones han sido total y absolutamente desvirtuadas. La defensa ha presentado argumentos muy sólidos, mientras que la fiscalía de su acusación ha sido muy floja y muy endeble en sus argumentos. Pero sin duda alguna, pues este juicio tiene unas connotaciones y un alcance político por tratarse del presidente Uribe. Absolutamente innecesaria, es una medida arbitraria, pues no se atiende pues a lo que ordena la ley en los casos de constreñir la libertad para iniciar un juicio. El presidente Uribe debería poder defenderse en libertad. Ha dado muestras pues de un total a la justicia, ha comparecido a todos sus llamados, y lo que se trata de probar precisamente en el juicio era presidente testigos o una obstrucción de la justicia. Eso es lo que se trata de probar, y el juez prácticamente da por hecho de que eso es lo que ya está probado. Senador, permítame, queremos enviarle un saludo especial. Estamos enlazados también ya con Paz de Ariporo y el norte del departamento de Casanare a través de nuestra frecuencia en Paz de Ariporo. Quería preguntarle sobre el tema específico de hacer claridad, ex senador, en el tema de que mucha gente piensa que esto ya es una condena contra Álvaro Uribe. No, esto es simplemente una medida de aseguramiento y, como usted lo ha señalado, la investigación sigue y obviamente el senador y expresidente de la República tendrá todos los derechos de ley para presentar su defensa. Exactamente, sí. Si comparamos, digamos, un juicio con un partido de fútbol, estamos en los primeros 20 minutos del primer tiempo. O sea, todavía falta la mayor parte del partido. Estamos en una etapa en donde, si bien fue llamado a indagatoria el presidente Uribe y ya rindió un testimonio, sin embargo, la etapa probatoria no se ha culminado, y el presidente todavía no ha sido acusado, digamos, no ha sido formalmente acusado de los delitos que se le imputan. Después de que las partes presenten y pongan sobre la mesa las pruebas, que todavía no lo han hecho de manera plena en la parte acusatoria, después de ello los jueces dirán: hombre, esto tiene sentido, tiene suficientes elementos probatorios para una acusación. En ese momento pues se iniciaría el juicio. Si los jueces no ven suficiente peso en las pruebas de quienes lo están acusando, o ven argumentos suficientemente fuertes en la defensa, podrán decir: hombre, aquí no hay sustancia, no hay razón para un juicio, y tendrían que terminar en ese momento el proceso. El presidente Uribe quedaría libre y pues no habría pasado a mayores.
pero el caso Sí. contrario, insisto, pues se iniciaría un juicio que sí podría durar pues por lo menos un año en el inicio del juicio y varios años en la terminación, dada la lentitud de la justicia en nuestro país. Si todo esto en el peor de los casos llegara a suceder, pues el presidente Uribe tendría que estar en ese arresto domiciliario durante varios años. De lo contrario, pues por lo menos en menos de un año, si no hay razón pues para iniciar un juicio y no hay acusación, el presidente Uribe podría quedar en libertad. Permítame, doctor, otra de las situaciones que llamó la atención en el comunicado de prensa de la Corte Suprema de Justicia es que dice que, dando explicaciones y la práctica de múltiples pruebas, muchas de ellas pedidas por la defensa, la medida restrictiva de la libertad del senador Uribe Vélez tiene como fundamento gran cantidad de material probatorio recaudado y analizado por la Sala Especial de Instrucción. Dicho material hace parte de la reserva del sumario e incluye pruebas testimoniales, inspecciones judiciales, registros fílmicos, grabaciones e interceptaciones telefónicas que al parecer indican su presunta participación como determinador de los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal. Esto quiere decir que siempre le han hecho seguimiento a las actuaciones del expresidente y hoy senador de la República, Álvaro Uribe Vélez. Pues mire, en ese sentido hay que señalar y recordarle pues a los oyentes la falta de garantías procesales que ha tenido el presidente Uribe en este procedimiento judicial. La Corte Suprema de Justicia realizó un acto absolutamente ilegal, que fue chuzar el teléfono del presidente Uribe, interceptar sus comunicaciones de manera ilegal, es decir, sin permiso o sin orden judicial alguna. Y lo hizo no durante unas horas o un día o un par de días, lo hizo durante todo un mes entero estuvo el presidente Uribe chuzado de manera ilegal por la Corte Suprema de Justicia. Al final dijeron que había sido un error, que qué pena, que lo sentían mucho. Eso no es una conducta pues aceptable para un tribunal de tanta altura, de tanta importancia. Sí. Eso no puede ser posible. La voz del presidente Uribe es quizás la voz más reconocida por todos los colombianos y cualquier funcionario judicial se habría dado cuenta en el primer momento, con la primera llamada, que esa interceptación era equivocada y que si estaban tratando de interceptar a otra persona, como fue al final la excusa y el argumento, pues tendrían que haber suspendido esa interceptación. No lo hicieron. Duraron un mes interceptando ilegalmente las llamadas del presidente Uribe en un acto absolutamente arbitrario e ilegal. Pero es más, posteriormente esas grabaciones de esas interceptaciones las manipularon, las editaron para que apareciera diciendo lo que él no estaba diciendo. Eso ya es otra acción absolutamente ilegal y deliberada. Pero es más, no conformes con eso, filtraron esas manipulaciones y esas ediciones de esas llamadas a ciertos enemigos del presidente Uribe, que los tomaron para argumentar en contra de la inocencia del presidente Uribe. Son actos absolutamente contrarios a las garantías procesales, algo absolutamente contrario a la dignidad de un alto tribunal. De afectar al presidente Uribe, de ponerlo en una situación vulnerable en el juicio, frente a lo cual pues no se podía defender, porque esas chuzadas fueron absolutamente ilegales y manipuladas y hechas públicas a sus enemigos, y que la defensa siquiera pudiera conocer qué era lo que estaban haciendo en ese momento. Por eso es que su defensa alega que no ha habido garantías procesales y que la Corte tiene un sesgo político en contra del presidente Uribe en estos procedimientos. Y la cereza del pastel sería, sí, en este caso pues la restricción de la libertad del presidente Uribe para que no se pueda defender en libertad como tendría derecho, dado que ha acatado todos los llamamientos de la justicia a todos los procedimientos judiciales a los que ha sido convocado. Queríamos preguntarle también quién es el representante Álvaro Hernán Prada Artunduaga, que la Corte Suprema de Justicia pues dice
que estaría también, aunque no con privación de libertad en este momento, pero sí vinculado a este proceso. Sí, ahí hubo también un montaje absolutamente burdo. El representante Hernán Prada pues recibió una llamada por allá en Neiva, él es de Huila, sobre alguien que estaba ofreciendo dar un testimonio en este proceso, y él, sin conocer a esa persona, sencillamente le comunicó al presidente Uribe y a sus abogados que había alguien que estaba interesado en dar un testimonio, nada más. Ahí le armaron pues toda una trama pues de que él estaba también participando en la compra de testigos y en la desviación de testimonios, etcétera, y lo vincularon de una manera también burda y absolutamente falaz a este proceso. Él ha sido el representante, otra víctima más de todo este procedimiento judicial tan sesgado y tan falto de garantías. Me pregunta aquí un oyente, y de paso los saludamos a la comunidad de Maní, que está muy conectada con 89.7, Payariporo también está conectada con 89.7, pero me dice el oyente, ¿cuál es la diferencia entre poder defenderse en libertad y defenderse desde su casa si esto lo están haciendo los abogados? Pues es mucha. En primer lugar, pues es una ofensa a la dignidad de una persona que es objeto pues de una medida de restricción de libertad porque se considera un peligro para la sociedad o un peligro para la justicia, porque su actuar es ilícito y porque su actuar es de alguna manera delincuencial. Eso hay una diferencia pues enorme. Y lo otro es que efectivamente pues el presidente Uribe no va a poder desarrollar las actividades normales. Eventualmente, y eso está en discusión, le podría suspender la curul en el Senado, y podría ser objeto pues de esa especie también de castigo, que para un líder como el presidente Uribe pues es una cosa que tiene una importancia mayúscula. Así es de que no es una medida de poca monta, no es poca monta pues que se pueda salir o no a la calle, no, es que no puede realizar sus actividades normales y eventualmente no podría seguir liderando al Partido Centro Democrático en su bancada en el Congreso de la República. Es algo pues que tiene unas connotaciones inmensas, dada la importancia de la persona que está siendo objeto de esta restricción de la libertad, como es el presidente Álvaro Uribe. Ex senador Rangel, pues usted también está entre ese top político del Centro Democrático que tiene una capacidad de decisión al interior del partido, y quiero preguntarle sobre el comunicado que está circulando ya por parte del partido hacia ese llamado que le hacen al presidente Iván Duque. ¿Estarían ustedes dispuestos incluso a retirar el respaldo al presidente Duque en caso de que éste no respalde la petición de convocar a una constituyente? Bueno, el presidente Duque ha hecho en estos días, antes de esta decisión judicial de restringir la libertad al presidente Uribe, y después de que se conoció la decisión de la Corte Suprema de restringir la libertad, el presidente Duque ha hecho pronunciamientos de apoyo total e irrestricto al presidente Álvaro Uribe, ha expresado su fe, su confianza absoluta en la honorabilidad y en la rectitud del presidente Uribe, y ha hecho pública su valoración del inmenso legado del presidente para la historia del país, al mismo tiempo que ha criticado esa situación que ofende pues a la inmensa mayoría de los colombianos de bien, en el sentido de que hay una panda, un grupo de criminales que incluso ya han sido juzgados por la justicia ordinaria y han sido condenados a decenas y a centenares de años de cárcel, algunos de ellos, estoy hablando de los principales dirigentes de las FARC, que sin embargo están en libertad y que sin embargo seguramente no van a pagar ni un solo día de cárcel. Algunos de ellos incluso están en el Senado de la República, y una de ellas es nada más y nada menos que la vicepresidente del Senado, una persona que niega, en contra de los compromisos que adquirieron con el acuerdo de paz, niega que el FARC haya reclutado niños de manera sistemática y de manera forzosa, y que haya habido todo tipo de violencia contra los menores de edad. La Fiscalía cuenta 5.252 casos
probados de reclutamiento forzado de menores y de violencia contra niños por parte de la guerrilla de las FARC. Eso lo niega la vicepresidenta del Senado y ella ahí está. Frente a eso, pues vemos la situación tan absolutamente ofensiva para la conciencia moral de los colombianos, que el presidente, una persona de bien, va a ser excluida del Senado, mientras que estos bandidos que no pagarán ni un solo día de cárcel y que están negando incluso los crímenes que cometieron, pues están sentados orondos en el Senado, incluso presidiendo el Senado de la República. El Centro Democrático tiene una confianza absoluta en la labor del presidente Duque. Se está proponiendo, sí, eso es una propuesta ya de tiempo atrás del Centro Democrático, la necesidad de convocar una constituyente limitada exclusivamente al tema de la reforma a la justicia. Se han hecho muchos intentos de reforma a la justicia que no han tenido ningún éxito, que se han abortado, porque las mismas Cortes se han negado a aprobar esas reformas, de tal manera que la única opción, la única salida para poner en cintura a las Cortes, para hacer una reforma radical, para evitar y remediar la politización de la justicia, que está en el origen de la corrupción de la justicia. No olviden ustedes, queridos oyentes, el tema del cartel de la toga, la manera como se han destapado unos escándalos absolutamente ignominiosos de corrupción de las altas cortes por su politización y por la forma en que está organizado el sistema judicial, que hace posible pues esos niveles de corrupción y de violación pues de la justicia para los colombianos. En ese sentido, pues insistimos en nuestra propuesta de la necesidad de una asamblea constituyente limitada al tema de la justicia como la única opción para que en Colombia haya solución definitiva a esta carencia democrática tan enorme que significa que la población no tiene fe en la justicia, no puede confiar en la justicia, lo cual es una base fundamental de cualquier civilización democrática, de cualquier Estado democrático. La justicia tiene que ser creíble, la justicia tiene que ser pronta, la justicia tiene que ser íntegra, tiene que ser absolutamente despojada de cualquier sesgo político, tiene que ser neutral, tiene que ser objetiva. Nada de eso está sucediendo con la justicia en Colombia y de ahí la necesidad que vemos desde el Centro Democrático de impulsar esa iniciativa de una asamblea constituyente para realizar las reformas necesarias que está clamando la opinión de los colombianos. Senador Rangel, ex senador Rangel, una de las cosas que siempre se ha hablado sobre el tema de la reforma a la política, a la justicia, a través de una constituyente, sería la creación de una única corte. ¿Qué nos va a garantizar que esa única corte realmente sea imparcial y no se deje permear de la corrupción? Pues digamos que la gran cantidad de cortes que hay en el país, que somos campeones mundiales en el número de altas cortes. En Estados Unidos no hay sino una alta corte. Aquí hay por lo menos 7 cortes y se le ha agregado pues ahora la JEP con unos magistrados pues que están tramitando la impunidad para las FARC. De hecho, aquí en Colombia hay muchos más magistrados que senadores. Eso es mucho decir. En Estados Unidos solamente hay una alta corte de 9 miembros. El hecho de que exista una sola corte impediría en primer lugar el constante choque de trenes que hay entre las cortes. Sí. Una selección con unos procedimientos mucho más transparentes y menos vinculados a la política desvincularía a las cortes de la política y habría que establecer unos instrumentos especiales para que las altas cortes fueran transparentes y su comportamiento pudiera ser vigilado, objeto de escrutinio público y eventualmente de castigo a quienes se comportan mal como altos jueces dignatarios de la justicia. Es decir, hay necesidad de remediar y reformar lo que está sucediendo en la actualidad, porque tal y como vamos, pues la politización de la justicia sigue en pie y la corrupción de la justicia no atenta pues contra las exigencias de justicia plena e imparcial y transparente de parte de los colombianos. Ex senador, permítame, voy a tratar de decir lo que nos están comentando nuestros oyentes desde Agua Azul. Nos dicen,
Hay que recordar que este caso viene desde el 17 de septiembre de 2014, cuando el senador hoy Iván Cepeda hace un debate de control político contra Álvaro Uribe Vélez, porque consideraba que en la finca Guacharacas se estaba constituyendo el bloque metro de autodefensas, y allí pues estaban ayudándole Juan Guillermo Monsalve y de igual manera otro ciudadano. Dice el señor de Agua Azul, en esta situación donde se ve todo ese desarrollo, donde se habla de todo esto, ¿por qué este caso no va a la justicia especial para que el expresidente pueda hacer sus descargos y ser tratado allí como han sido tratados todos? Mire, esa referencia que hace el oyente tiene que ver con una acusación que efectivamente hizo Iván Cepeda basado en el testimonio de un delincuente relativamente joven que está condenado y que quiere a toda costa ser objeto de beneficios judiciales para rebajar su pena. Que cuando esos sucesos que él, los que hace mención, dice que sucedieron, que realmente no sucedieron porque no hay más testigos sino él, de la creación de un bloque de autodefensas en la finca del presidente Uribe. Ese señor era un menor de edad, tenía como 5 o 6 años de edad, no podría haber sido de ninguna manera un testigo válido para semejante acusación. Eso fue totalmente desvirtuado ante los jueces. Él mismo reconoció a los grupos de autodefensa y por tanto es un testigo de excepción. Ningún grupo de autodefensa, pues que no son ni siquiera amigos del presidente Uribe, no faltaba más, que han criticado al presidente Uribe pues porque los metió a la cárcel, los desarmó. Por eso son enemigos jurados del presidente Uribe, todos esos grupos paramilitares. Sin embargo, eso de parte de los principales dirigentes de esos grupos hay una uniformidad en el sentido de que no reconocen a ese señor Monsalve, que de ninguna manera fue parte de los grupos de autodefensa en ningún momento. Así que su testimonio, que se basa en decir que fue miembro de ese grupo de autodefensa y testigo de la creación de esos grupos de autodefensa, pues no tiene absolutamente ninguna validez. Sí. Se acusa al presidente Uribe de ser promotor de los grupos paramilitares, etcétera. Es una acusación de vieja data que nunca ha podido ser demostrada. Muchas acusaciones ante muchos jueces han habido en ese sentido y jamás se ha podido demostrar nada. Y no es que los jueces sean amigos precisamente del presidente Uribe, más bien hay una actitud hostil en buena parte de la rama judicial en contra del presidente Uribe, porque los jueces tienen un sesgo político. Ellos se educan en unas universidades donde impera y prevalecen las ideologías de izquierda y de extrema izquierda. Eso es parte pues del problema de la justicia colombiana, así que hay muchos jueces con una animadversión, con una hostilidad jurada y de del presidente Uribe, y a pesar de ello no le han podido demostrar ninguna relación, ninguna vinculación, ningún nexo con los grupos paramilitares. Antes, por el contrario, la historia lo que ha demostrado es que el presidente Uribe fue el único presidente que logró desmovilizar esos grupos paramilitares, por lo menos en el 90% de ellos, que logró someterlos a la justicia, meter a la cárcel a todos los dirigentes de importancia de esos grupos paramilitares, procesarlos, meterlos a la cárcel. Todavía hay muchos de ellos en las cárceles del país. Algunos fueron extraditados porque siguieron delinquiendo y a su regreso de la extradición de Estados Unidos podrían seguir siendo procesados en Colombia y seguir en la cárcel. Es totalmente distinto a lo que ha sucedido con los dirigentes de las FARC, que son autores de los mismos tipos de crímenes de los grupos paramilitares. Sí. Asesinatos, masacres, secuestros, reclutamiento de menores, desapariciones, desplazamiento forzoso de población, etcétera, etcétera. Para los paramilitares hubo cárcel y hubo justicia, y para los miembros de las FARC pues no va a haber ni un solo día de cárcel. Esa es la gran procesos de paz que han existido recientemente, el liderado por el presidente Uribe contra los paramilitares de justicia y el liderado por el presidente
Santos, en donde está la impunidad garantizada para los miembros de las FARC, pagar ni un solo día de cárcel por las decenas, centenares y miles de crímenes de lesa humanidad que cometieron. Con lo que usted está diciendo, pues coloca también en alerta a los ciudadanos y se están preguntando, con todas esas debilidades que dice el ex senador Rangel que existe en el proceso judicial, en la Administración de Justicia, si llegan a condenarlo, entonces, ¿qué pasa con el expresidente? ¿Cuántos años de cárcel? ¿Cómo es la penalización de este tipo de delitos? Pues esperamos, tenemos confianza en que al final prevalezca la verdad y que los jueces no vayan a cometer el atropello de condenar al presidente Uribe a más de 10 años de cárcel por ese tipo de delitos. El presidente es inocente, tiene un grupo de abogados muy dotados que están realizando una defensa con todas las de la ley, con toda el bagaje probatorio, con toda la solidez del proceso probatorio. Han descartado una a una y destruido una a una todas las acusaciones que se le han hecho al presidente Uribe. Los testigos que utiliza la defensa, todos se les ha demostrado que son testigos que no son válidos en sus aseveraciones, que sus testimonios son absolutamente falsos. Hay que recordar que el señor Iván Cepeda, a él sí se le ha probado que visitó en más de 50 ocasiones al testigo estrella que tiene en contra del presidente Uribe, lo visitó a la cárcel y que le ofreció múltiples prebendas y tratamientos especiales a ese falso testigo, y que él sí es un testigo comprado, así como lo afirman la defensa del presidente Uribe. Es que el proceso, hay que recordarlo, inició así. Sí. Una acusación del presidente Uribe y los abogados al señor Iván Cepeda porque estaba visitando las cárceles del país para prometerle muchos beneficios a testigos que darían unos testimonios falsos en contra del presidente Uribe. Los jueces no valoraron, digamos, acertadamente esas acusaciones, y más bien decidieron, en una inclinación política, en un sesgo político evidente, voltear pues las cargas en contra del presidente Uribe y tomar en serio las falsas acusaciones que empezó a hacer Iván Cepeda, en el sentido de que era Uribe el que estaba haciendo esa compra de testigos falsos, basado en los testimonios falsos de esos testigos que son ampones que buscan beneficios judiciales. Nos reitera la pregunta. De una manera pues muy paradójica ha estado operando la justicia en este caso, y eso está a la luz de todos los colombianos. Sí, señor. Nos reiteran la pregunta acá, ya es una ciudadana, le damos los buenos días a la señora Carmen. Nos dicen, bueno, ¿por qué no llevar este proceso a la Justicia Especial para la Paz o a la Corte Penal Internacional? ¿Cuál es la diferencia y por qué no se puede en este momento? Sí. Es un caso, digamos, de justicia ordinaria. No sería de la jurisdicción de la Justicia Especial para la Paz. De hecho, ni la acusación ni la defensa han apelado en ningún momento a esa posibilidad. El juez natural, digamos, de un parlamentario es la Corte Suprema de Justicia, no es otro órgano judicial. Así que por esa razón, pues esto no podría ir a la Corte Suprema de Justicia, porque está determinado, pues creemos que hay un fuero para estos altos dignatarios, en el cual la Corte Suprema de Justicia pues es natural, y por esa razón es procesado en ese alto tribunal. Ya. Pues, ex senador Alfredo Rangel, gracias por estar en Contacto Noticias y contar pues desde el Partido Centro Democrático las acciones que se están tomando, y también explicar el procedimiento, o más bien la parte procesal de lo que implica esta denuncia y esta investigación que lleva la Corte Suprema de Justicia. ¿Se nos queda por aquí algo, Carlos? Sí, le quería preguntar al ex senador Rangel, ¿cuándo se realiza la posesión como embajador de Colombia en Nicaragua? Pues esperamos en las próximas semanas. Ya hubo un beneplácito del gobierno de Nicaragua
y esperaríamos pues para la próxima semana que se resultan pues algunos trámites menores que son absolutamente indispensables. Esperamos llevar una representación eficaz y eficiente del país ante esa República Centroamericana. Esperamos también que desde allí pues nos facilite ese contacto para poder seguir contando qué es lo que está sucediendo en Colombia. ¿Le parece? Claro que sí, con mucho gusto, siempre a sus órdenes. Ex senador, mil gracias, que tenga buen día. Buen día para todos, un saludo a todos los casanareños que nos escuchan. Muchas gracias. 7 de la mañana, 29 minutos.